La Universidad Antonio Ruiz de Montoya. La fuerza está en los jóvenes. Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Manifiesto Femenino. Construyendo miradas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a nuestra primera edición de Manifiesto Femenino, Construyendo Miradas. Les saluda Adriana Gaudé y Stephanie Joyce. Nuestro primer tema es: ¿qué es el feminismo? Decidimos hablar. Decidimos hablar es nuestra primera aproximación al tema que desarrollaremos a lo largo del programa. Aquí hablaremos a partir de las dudas que se tiene respecto a todas estas problemáticas. Y en este primer episodio hablaremos sobre el feminismo. Salimos a preguntarles ¿qué es el feminismo? Escuchamos sus respuestas. ¿Sabes qué es el feminismo? No tengo mucha idea de qué es el feminismo. El feminismo no es cuando las mujeres interponen sus decisiones o ciertos pensamientos, tipo así como existe el machismo. Son movimientos que tienen pensamiento de respeto a la ecología. Que la mujer pueda lograr entrar más al ámbito laboral y también el ámbito político. Movimiento el cual busca la igualdad entre mujeres y varones. La ideología que tienen ciertas mujeres hacia una situación marcada sobre los hombres, una concepción que tienen. No sé qué es en teoría, pero podría decir que busca la igualdad. Una obsesión de las mujeres por defender sus derechos, es una medida extrema por exigir sus derechos. Busca que las mujeres se incluyan en el ámbito social, el trabajo, o sea, buscar la igualdad de género. Una forma en que la mujer tiene para reivindicarse a lo largo de la historia. El feminismo es algo así, digamos, que las mujeres tengan un control social sobre los varones. Hemos recopilado sus respuestas y notamos que hace falta profundizar sobre lo que se entiende por feminismo. El feminismo tiene características y atribuciones que es muy necesario reconocer porque es un cuestionamiento permanente al statu quo, a lo que vivimos y no cuestionamos. Por eso termina resultando impertinente porque puede chocar con los beneficios o los favores que ya tienen en la sociedad algunos actores, en este caso los hombres. Entonces, el feminismo reclama la justicia y equidad que históricamente ha sido negada hacia las mujeres. Se gesta desde el principio de la igualdad, mientras que surge una palabra muy importante a lo largo de todo el programa y para entender el feminismo: el machismo. ¿Qué es el machismo? Es esta discriminación basada en la creencia de la inferioridad de las mujeres hacia los hombres. O sea, hay una supremacía por parte de los hombres que no cuestionamos, pero que realmente existe, y para eso el feminismo nos enseña. Así es, el feminismo, a diferencia del machismo, tiene este principio de igualdad, mientras que el machismo se gesta en un principio de discriminación y de inferioridad. En ese sentido, nos interesa analizar algunos conceptos y las primeras aproximaciones que se tiene en torno a lo que es el feminismo. Según María Moliner, una filóloga española, dice ella que el feminismo es una doctrina que considera justa la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Por lo tanto, es un movimiento encaminado a conseguir la igualdad. Efectivamente, encaminado a conseguir este principio de igualdad que no se tiene desde ya en la condición de la mujer. La siguiente estudiosa es la filósofa francesa feminista Simone de Beauvoir. Y según ella, el feminismo es un modo de vivir individualmente y de luchar colectivamente. En este sentido, pues, es una esfera individual y colectiva en donde el feminismo atraviesa alrededor de la vida de las personas. Donde la toma de conciencia es el pilar, o sea, darnos cuenta en la situación en la que vivimos para tomar acción sobre ello. Así es, y en este caso, una periodista activista y feminista, Nuria Varela, indica que el feminismo es un discurso político que se basa en la justicia.
Ella dice que el feminismo es a la vez una filosofía política, así como un movimiento social. Durante mucho tiempo, el feminismo se convierte en solo una filosofía política, pues analiza desde la Revolución Francesa qué significa la mujer. Sin embargo, hay momentos en donde se convierte en un movimiento social, por ejemplo, en la época del sufragismo. Y el sufragismo, por poner el ejemplo en nuestro país, es la lucha por el derecho al voto femenino, una democracia que estuvo incompleta por muchos años. O sea, hablábamos de representatividad política, pero en verdad estábamos dejando de lado a las mujeres, y aquí en el Perú tenemos a mujeres emblemáticas en cuanto a la conquista del voto femenino, como lo son María Jesús Alvarado, Magda Portal, Elvira García García, Adela Montesinos y Zoila Aura Cáceres, que defendieron el voto irrestricto para que se sume al movimiento sufragista global. De esta manera, en 1955, las mujeres acceden al voto con algunas restricciones, pero es importante mencionar que recién accediendo al voto obtenían ciudadanía, es decir, que realmente hace poco, o sea, ha sido en 1955, menos de 70 años, que para el porcentaje de vida republicana que tenemos es cuestionable realmente. Y recién el voto irrestricto, es decir, las mujeres ya sin condición de superar los 21 años o saber leer y escribir, podemos votar en 1979. O sea que realmente hacemos ejecución de nuestro derecho a la ciudadanía hace 50 años aproximadamente. Sí, así es. Y otro de los logros que tiene el feminismo en el Perú es el acceso a la educación universitaria. Gracias al feminismo, recién en 1908 las mujeres en el Perú tienen acceso a una educación superior. Por ejemplo, en 1949 también las mujeres podían prestar servicio militar, recién en ese año. Y en 1956, por ejemplo, se incluye a la mujer en la Policía Nacional del Perú, pero en el área de las investigaciones. Otro de los logros también interesantes es que recién, actualmente, en el 2003, se elige la primera presidenta del Consejo de Ministros, quien es Beatriz Merino. Ya en el 2011 se tipifica el delito del feminicidio. Y las luchas del feminismo continúan a lo largo del tiempo hasta la actualidad, como la incorporación del enfoque de género en la currícula nacional. Entonces es importante reconocer estos logros porque se llegó a ellos mediante procesos de luchas constantes que no deben detenerse. Y esto fue Decidimos Hablar. La Universidad Antonio Ruiz de Montoya. La fuerza está en los jóvenes. Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Seguimos escuchando Radio Ruiz. Atrévete a hacer el cambio. Manifiesto Femenino. Construyendo miradas. Miradas expertas. Miradas Expertas es la sección del programa que nos brinda información especializada. En esta oportunidad nos acompaña Verónica Ferrari. Ella es activista feminista, activista LGTB y actualmente dirige la Escuela Feminista Itinerante. Hoy sumará a nuestra mirada sobre qué es el feminismo. Vero, ¿nos podrías aclarar puntualmente, qué es el feminismo? Sí, el feminismo es varias cosas. Primero, es un movimiento social, ¿no? Que implica una serie de tácticas y estrategias para lograr sus objetivos, que en general es la liberación de las mujeres, es un movimiento de liberación.
no es un movimiento por la igualdad, como se piensa, ¿no? La igualdad es una consecuencia de la liberación y la equidad y todo lo que pensamos sobre el feminismo. También es una teoría, es una disciplina científica de las ciencias sociales que ayuda a explicar la realidad, sobre todo la realidad de las mujeres, porque vivimos como vivimos, porque estamos oprimidas, porque nos violentan, porque tenemos menos oportunidades y menos ventajas. También es una práctica. Cuando eres feminista, no es que eres feminista de pronto y te quedas echada en tu cama, ¿no? Sino que eres feminista y haces cosas feministas por las demás. Porque el feminismo también significa un compromiso con otras mujeres, ¿no? Significa sororidad, que es amar y hacer alianzas con mujeres. Significa compromiso con todas las poblaciones en situación de vulnerabilidad. Y significa intentar cambiar las situaciones que las ponen justamente en vulnerabilidad. Y también es una identidad, ¿no? Nosotras nos identificamos como feministas, andamos por las calles como feministas, nos presentamos como feministas, entonces se convierte en parte de nuestra vida, ¿no? Es un movimiento social, es una teoría, es una práctica, es una forma de vida, es una identidad. Y busca la liberación sobre todo de las mujeres, pero también puede liberar a muchísimos hombres de la violencia con la que son constituidos. ¿Y podríamos ahondar un poquito en qué busca este movimiento feminista? En general, lo que busca es, si hablamos de los mínimos, que la brecha de género se reduzca, que haya más oportunidades para las mujeres para que cumplan sus objetivos, sus metas, sus sueños, para que puedan desarrollar todas sus capacidades. Y si hablamos de máximos, busca la liberación, por ejemplo, del control de la sexualidad, como es poder decidir sobre nuestros partos, ¿no? Sobre nuestros embarazos, poder que nadie te violente sexualmente desde pequeña. Por ejemplo, la violencia sexual está inscrita prácticamente en la vida en sociedad desde que somos muy pequeñas. A la mayoría de nosotras nos acosan desde que tenemos 5, 6, 7 años, súper chiquitas. Que eso no suceda es un máximo del feminismo, ¿no? Que la violencia sexual se erradique totalmente, que el feminicidio también sea erradicado, o sea, que no nos maten por ser mujeres, son los máximos, ¿no? Entre los mínimos, poder caminar por las calles sin miedo, por ejemplo, ¿no? Poder ponernos la ropa que queramos, poder amar a las personas que queramos sin importar su género. Entonces, lo que hace el feminismo es romper formas que han sido estructuradas por mucho tiempo sobre la base del pensamiento machista y cambiarlas para tener otros sentidos comunes que puedan liberar a todas las personas de la violencia, ¿no? Lo que buscamos es liberación de la opresión y de la violencia. Y también que en esto haya una posibilidad de placer, ¿no? Y de felicidad y de alegría, porque mientras más libres seamos, más posibilidades de ser felices vamos a tener. Sí, y siguiendo con lo que tú nos estás comentando, puntualmente nos comentas que en la vida diaria el feminismo se aplica como, por ejemplo, tener la libertad de caminar tranquilamente en las calles sin ser acosadas. ¿Nos podrías comentar un poquito más al respecto cómo se aplica el feminismo puntualmente en nuestra vida diaria? Claro, cuando comienzas a tener un poquito más de herramientas, o sea, si nosotras tuviéramos herramientas desde muy pequeñas para luchar contra la violencia, no replicaríamos una serie de situaciones de violencia que se instalan en nuestras vidas, ¿no? En general, lo que tenemos en común todas las mujeres no es haber nacido con vagina, sino que nuestra situación de mujer se ha constituido sobre la base de la violencia, ¿no? O sea, nos sacan todos los pedazos de nuestros cuerpos y lo único que queda, el núcleo que nos une a todas, es que todas hemos vivido violencia, ¿no? Y eso de alguna forma es ser mujer. La idea es que gracias al feminismo, todas las mujeres de muy pequeñas puedan tener herramientas para entender la situación de desventaja en la que viven, ¿no? ¿Por qué se les obliga a tener pelo largo? ¿Por qué se nos obliga a usar falda? ¿Por qué se nos obliga a usar maquillaje? ¿Por qué se nos obliga a usar ropa más escotada, enseñando algunas partes precisas del cuerpo? ¿Por qué tenemos que luego estar cuidando ponernos estas ropas para salir a las calles?
todo lo que constituye a las mujeres sobre la base de estos límites del género son las herramientas que deberían estar analizándose en los colegios desde pequeñas, por ejemplo, ¿no? Porque, o sea, las niñas deberían estar preguntándose desde muy pequeñas por qué tienen que estar en una esquina del patio del recreo, a la hora del recreo, mientras los niños están corriendo alrededor, ¿no? O por qué nos sentamos atrás, o por qué pedimos la palabra menos veces que los hombres, ¿no? Todas estas cosas deberían estar analizándose en el colegio, pero evidentemente hay una lucha en contra de esto, ¿no? Porque hay una gente que necesita que se mantenga la misma situación de las mujeres, la misma situación de miedo al salir a las calles, la misma situación de miedo al subir a un taxi, la misma situación de miedo al caminar muy tarde en la noche o al tomar algo luego de una fiesta. Las mujeres vivimos con un constante miedo día tras día. O sea, nosotras no solamente estudiamos, trabajamos, sino que hay una carga mental mucho más pesada, ¿no? Que es el machismo, ¿no? Entonces, eso es algo que no viven los hombres, por ejemplo, ¿no? Entonces, ellos pueden estudiar tranquilamente y el machismo no les afecta su vida, ¿no? Nosotras estudiamos y el machismo está siempre presente, ¿no? Y muchas veces nos obliga a dejar el colegio, nos obliga a dejar la universidad, nos obliga a dejar el trabajo, nos obliga a cambiar de trabajo, nos obliga a caminar 10 cuadras más que los hombres. Entonces, el machismo también nos afecta económicamente. Si nos pagan menos que a los hombres, gastamos más que los hombres para cuidarnos de la violencia machista, ¿no? Todas tenemos que tener un celular con internet, tenemos que tener un chat avisando a las amigas que estamos llegando tranquilas a las casas. Los hombres no tienen un chat avisando que están llegando tranquilos a sus casas, ¿no? No están diciendo, ya llegué, no se inventan conversaciones en el taxi diciendo, mamá, ya llegué. O sea, a ellos no les pasa y nosotras tenemos que vivir con eso todo el tiempo, ¿no? La idea es que dejemos de vivir en estas situaciones algún día. Y por eso necesitamos más feministas, ¿no? Y más hombres que sean también aliados. Ajá. Bueno, un poco ya has hablado de la necesidad de que desde pequeñas identifiquemos la necesidad por el feminismo. O sea, ¿sería bueno un curso de feminismo desde la educación básica? Sí, claro. Sería bueno tener mamás feministas, ¿no? Sería bueno tener hermanas y tías feministas y que nos enseñen feminismo en los colegios. Lo que están intentando ahora, que es un piso mínimo, es el enfoque de género, ¿no? Pero el enfoque de género es una cuestión también bastante superficial, ¿no? Solamente enseña algunas cosas. El feminismo te da más herramientas, pero si al enfoque de género nada más le están haciendo esta contracampaña intensa, inventando cosas sobre esta herramienta, ¿qué no dirán del feminismo? Pues, ¿no? ¿Qué no dicen ya del feminismo? Dicen un montón de cosas, ¿no? Dicen que nosotras odiamos a los hombres y los queremos matar. Si nosotras hubiéramos querido hacer eso, hace rato habría pasado. Pero realmente el feminismo es un movimiento pacifista, ¿no? Es una revolución permanente que ha transformado el mundo completamente y lo hace sin matar a nadie. Entonces, los ataques en general son de personas que tienen mucho miedo a que las mujeres sean libres. Uh-huh. Y se inventan cosas como feminazis, o como hembristas, o como que es opuesto al machismo, o como que es un fundamentalismo, o que es una ideología perversa, ¿no? Todas estos discursos acerca del feminismo que intentan socavar y que intentan darle miedo a las mujeres para que no se identifiquen como feministas y en algunos casos lo logran, ¿no? Muchas mujeres se alienan y creen que el feminismo es lo que dicen los hombres de ¿no? Interesante. Hoy o ayer creo, hiciste un post sobre que Game of Thrones era un referente para las profesoras feministas. Y me pareció muy interesante porque Game of Thrones es súper popular. Entonces, hay feminismo en Game of Thrones, pero no lo percibimos. Creo que lo podemos percibir en las experiencias de las mujeres, ¿no? Feminismo puede haber de muchas formas, incluso si no se nombra, ¿no? Seguramente feministas fueron nuestras abuelas, ¿no? Pero no conocían la palabra feministas. Mujeres con poder, ¿no? Con poder para hacer el bien. Eso es feminista, ¿no? Porque también, evidentemente, hay mujeres con mucho poder para hacer mal, ¿no? ¿Cómo se unen las mujeres para intentar acabar con el patriarcado, ¿no? Con ayuda de algunos hombres, también es feminista. O sea, es una serie de situaciones que hacen dar cuenta de que la mujer puede ser capaz de hacer lo que hacen los hombres e incluso mejor, muchas veces, solamente que no se les da la oportunidad de hacerlo, ¿no? Por ejemplo, si saliendo un poquito de GOT y yendo a la política peruana nacional, hay
alcaldesas y gobernadoras regionales, ni una. Alcaldesas deben haber 10. Si solamente hay 10 alcaldesas frente a 200 alcaldes, cuando las niñas quieran hacer política, lo que van a ver es un montón de hombres haciendo política, ¿no? Y un montón de hombres mandando a construir puentes y mandando a construir hospitales y mandando a construir carreteras, y no ven a las mujeres, ¿no? Entonces, eso hace también que nosotras desde muy pequeñas creamos que el mundo lo hacen los hombres, ¿no? Pero no es porque lo hagan los hombres, sino porque nosotras tenemos menos oportunidades para hacer política, tenemos menos oportunidades para estudiar ingeniería, tenemos menos oportunidades para estudiar arquitectura. Hay una serie de influencias sobre nuestras vidas que nos van quitando las capacidades para optar por estas carreras o profesiones que son de mando, ¿no? Sin contar los embarazos, sin contar los abortos, sin contar los hijos, ¿no?, que puedan haber en el camino, que muchas veces, evidentemente en una sociedad como la peruana, somos nosotras las que terminamos criando a los hijos como madres solteras, y a pesar de que está esta idea de que ahí está la familia nuclear, que es la ideal y que defienden los "con mis hijos no te metas", la mayoría de madres en el Perú cuida sola a sus hijos, ¿no? Entonces, todo eso es feminista también, solamente que no lo leemos como feminista porque se invisibiliza, ¿no? Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, la mujer peruana destina semanalmente alrededor de 40 horas a las tareas domésticas no remuneradas ni reconocidas socialmente, mientras que los hombres, por su parte, dedican solo 15 horas a estas labores, menos de la mitad que las mujeres. Bien, pero siguiendo con el tema y más o menos para ir finalizando, nos gustaría saber ¿a qué crees tú que responde esta idea de la opinión pública de rechazar la igualdad de género? O de repente la palabra género se torna como un poco peligrosa para algunos grupos, ¿no? Decir género en la currícula, ¿no? Da cierto miedo. Claro, porque primero la religión ha afectado bastante la opinión general la opinión pública, ¿no? Y en la idea religiosa las cosas son estables y estáticas y no se mueven, ¿no? No fluyen de ninguna forma. Y se crea mucho esta historia de lo antinatural, ¿no? Del pecado y de la perversión. Entonces, cuando tú le explicas a una persona más o menos religiosa que las personas pueden amar a distintas personas, por ejemplo, ¿no?, de su mismo género, lo primero van a pensar es en esta mirada cristiana que tienen del mundo, y van a decir, más que cristiana, católica, ¿no? Van a decir, no, eso es aberrante, van a seguir con los mismos discursos de siempre, ¿no? Y eso, evidentemente, como lo explica la teoría de género, no el enfoque de género, sino la teoría de género explica la heterosexualidad, explica la homosexualidad, explica la bisexualidad. El solo hecho de hablarlo, para mucha gente religiosa, ya es como que terrible, es como que incentivar a que los niños sean homosexuales, cuando lo único que hacen es, al hablarlo, reducir la violencia que hay en la sociedad, ¿no? O sea, si tú no hablas sobre un tema, lo que haces es aumentar el oscurantismo y el misterio sobre eso, y generar pocas respuestas asertivas sobre determinada realidad, ¿no? Entonces, mientras menos se hable del género o del sexo, incluido el sexo anal y todo lo que hay que saber sobre esos temas, más indefensos van a estar los niños y las niñas para protegerse de la violencia sexual, para protegerse de la manipulación emocional, para protegerse de la dependencia, incluso que genera el amor romántico, y de todas las malas decisiones que nos hacen tomar. Entonces, toda esta gente que cree que puede de alguna forma adoctrinar, porque es un adoctrinamiento, a las personas para ser como ellos quieren que sean bajo su punto de vista moral, lo único que hacen es realmente un caldo de cultivo de más violencia, ¿no? Más violencia, porque igual cuando la gente reprime cosas, sufre más, ¿no? Sufre más, y no solamente ahonda igual en la salud mental, afecta la salud mental en países tan precarios como los nuestros, en donde es muy difícil que las personas se atiendan en hospitales para ir a un psicólogo o a un psiquiatra. Todo termina convirtiéndose en un caldo de cultivo de más violencia, ¿no? Y bueno, parece que es paradójico, ¿no? Porque piensan que se están preocupando por sus hijos, pero en la verdad les están quitando todas las herramientas para tener vidas más felices, ¿no?
Bien, Vero, una idea final para cerrar el programa sería interesante detenernos un poco como mujeres, principalmente a ponernos a pensar qué es lo que consumimos, qué es lo que vemos, en qué estamos rodeadas, para ir mejorando, ¿no?, en nuestra realidad, ir construyendo un mundo mejor para nosotras mismas, con un mundo, si bien con la igualdad también, ¿no? No solamente para nosotras, sino para nuestras compañeras, nuestras hermanas, nuestra familia y para la generación que venga. No sé si tienes alguna idea final para poder cerrar el programa. Sí, la idea es que mientras más mujeres abrazan el feminismo, más posibilidades de ver las cosas como son tendrán. Entonces, porque cuando eres feminista es como si te cayera una venda de los ojos, ¿no? Y escuchas las canciones distinto, te relacionas con la gente distinto, tienes relaciones amorosas distintas y de alguna forma adquieres poder, ¿no? Como feminista tienes poder. Puedes tener poder para decidir si quieres tener un hijo o no, para decidir terminar con una relación que no te satisface, para decidir incluso confrontar situaciones de violencia en tu propia casa, ¿no? Entonces, darles esas herramientas a las niñas de pequeñas ayudarían a que menos niñas sufran violencia sexual, ¿no? Menos niñas tengan miedo de amar a otras mujeres, por ejemplo. Y igual con los niños, ¿no? La situación de los niños y niñas trans es súper difícil en el Perú, están completamente abandonados. Entonces, el feminismo lo que logra es que se abra la mente, ¿no? Y hay que no solamente se abre la mente, sino que también te genera un compromiso con otras personas, ¿no? Y ese compromiso nosotros lo llamamos sororidad, ¿no? Que es el amor entre mujeres, pero no solamente entre mujeres, sino entre los más vulnerables. Y hay que seguir dándole a esa idea, ¿no? Al amor, sobre todo, a las alianzas con mujeres y hombres que puedan transformar la sociedad, ¿no? Y dejar el espíritu de cuerpo con estas masculinidades tóxicas que no solamente, que en general se encarnan en los hombres, pero a veces también pueden estar en algunas mujeres, ¿no? Bueno, te agradecemos mucho acompañarnos, Vero. Ya tendremos más oportunidad para ahondar en términos como sororidad, derechos reproductivos, libertad sexual. Te esperamos siempre que quieras acompañarnos. Muchas gracias. Qué bueno que se animen a hacer estos temas. Hasta aquí, Miradas Expertas. Somos el cambio. Radio Ruiz, atrévete a hacer el cambio. Seguimos escuchando Radio Ruiz, Atrévete a hacer el cambio. Manifiesto Femenino. Construyendo miradas. ¿Lo habías notado? Y nuestro último bloque busca mostrarles cómo, en nuestras dinámicas diarias, replicamos mensajes discriminatorios hacia las mujeres. El día de hoy, ¿habías notado qué mensajes hay en los siguientes refranes? Mujer al volante, peligro constante. Escuchamos todos estos refranes a lo largo de nuestra vida y estas ideas se insertan en nuestros imaginarios de cómo concebimos a las mujeres, Adriana. En la primera frase, por ejemplo, se representa a la mujer como una mujer que no tiene ninguna capacidad de manejar un auto, ¿no? En este caso no tiene el control de resolver un problema técnico, no tiene el control de poder manejar una máquina porque de repente se distrae, pues, ¿no? O no tiene la soltura para poder manejar. O sea, hay todas unas ideas concebidas hacia la mujer que, pues, mujer al volante, peligro constante, ¿no? Y como lo comentas muy bien, las concebimos, las interiorizamos y termina derivando en violencia. En las autopistas 1000 veces sucede que frases como mujer tenías que ser cuando, no sé, hay algún problema de tráfico y terminan
el mensaje negativo termina calando en nuestra convivencia. Los hombres son racionales y las mujeres emocionales. Lo mismo me parece que sucede cuando hablamos de que los hombres son racionales y las mujeres emocionales. Me parece muy gracioso porque, pensándolo bien, asociamos lo emocional negativamente. Tenemos una concepción negativa de debilidad. Cuando no necesariamente es así, ¿no? Lo emocional es un aspecto más de tu vida. Eso es lo que te hace humano y no necesariamente tendría que entenderse como algo negativo, ¿no? Y a la larga la sensibilidad también puede ser herramienta para muchas cosas, para descubrir más cosas, para nuestros trabajos, para nuestro día a día. Claro, lo racional es igual de valioso y a la opinión pública me parece que damos más valor a lo racional, por eso es que esta frase termina siendo misógina. Claro, la idea de lo racional se vincula con la inteligencia, lo racional como lo positivo y lo emocional como lo negativo, divide y pone en oposición a la mujer y al varón, ¿no? Y sus capacidades, por lo tanto. Detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Y respecto a la última frase, cuando nos referimos que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, pues entendemos que la mujer existe en cuanto hay la necesidad de atender a un hombre, ¿no? La mujer está para y dispuesta a las necesidades que requiere un sujeto masculino en tu vida diaria. Nunca he escuchado que hay un gran hombre detrás de una gran mujer. No, jamás. No, siempre son grandes hombres, ¿no? Y son cosas que de alguna forma nos muestran cómo nos desempeñamos erróneamente, ¿no? Nos desempeñamos siempre en el hogar, tendiendo que cocinar, lavar, planchar, porque son roles que nos atribuyen en la vida cotidiana, ¿no? Que de alguna forma, históricamente, pues el trabajo doméstico, el trabajo de una mujer, siempre ha sido nada valorado, ¿no? Y eso es una de las características de esta frase, es uno de los mensajes insertos ahí en este refrán que mucho se usa. Y como el dato que nos soltaba hace un rato durante la entrevista, en la que resaltan que el trabajo doméstico de las mujeres es por horas mucho más extenso que el de los hombres. Entonces, bueno, en verdad quedan muchas cosas en que pensar y esta conversación no se ha terminado. La seguiremos teniendo en nuestros siguientes encuentros. Nos despedimos, Adriana Gaudé y Stephanie Joyce. Hasta la siguiente edición de Manifiesto Femenino. La Universidad Y esto Antonio fue Ruiz de ¿Lo Montoya. habías notado? La fuerza está en los jóvenes. Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Manifiesto Femenino. Construyendo miradas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a nuestra primera Somos edición el de Manifiesto cambio. Femenino. Radio Construyendo Ruiz, Miradas. atrévete Les a saluda hacer el Adriana cambio. Gaudé. Y Stephanie Joyce. Nuestro primer tema es ¿qué es el feminismo? Decidimos hablar. Decidimos hablar es nuestra primera aproximación al tema que desarrollaremos a lo largo del programa. Aquí hablaremos a partir de las dudas que se tiene respecto a todas estas problemáticas. Y en este